Un millonario despiadado abandonó a una yegua herida a las afueras de un pueblo, sin imaginar que un niño de la calle, al cruzarse con aquella escena, tomaría una decisión que cambiaría no solo el destino del animal, sino también el suyo propio, de una forma que nadie hubiera podido anticipar. Lo que ocurrió después fue un giro inesperado que dejó a todos sin palabras. «No quiero volver a ver ese animal en mi establo», tronó la voz autoritaria de Héctor Morales, un hombre cuya fortuna solo era superada por su arrogancia. Con un ademán de desprecio, señaló a Esperanza, una yegua de pelaje brillante y mirada noble, que arrastraba con dificultad su pata delantera izquierda. «Llévenla al establo viejo». «Ya no me sirve», ordenó sin inmutarse. Nadie osó contradecirlo. Los empleados de la hacienda bajaron la mirada, incómodos, mientras acataban sus instrucciones. Héctor, con su habitual desdén por lo que no le generaba utilidad, subió a su lujoso automóvil y se perdió entre la polvareda del camino de tierra. En cuestión de horas, Esperanza fue llevada a un rincón olvidado en las afueras del pueblo, donde el tiempo parecía haberse detenido. El establo era poco más que una estructura en ruinas, rodeada de maleza y silencio. Allí, la dejaron con un balde de agua sucia y un puñado de heno seco. Sus grandes ojos, oscuros y profundos, reflejaban resignación, como si comprendiera que había sido descartada. Pero no todos en ese pueblo estaban ciegos al dolor. Miguel, un niño de 12 años, con la ropa ajada y los pies cubiertos de polvo, observaba desde la acera como el remolque del caballo se alejaba lentamente. Había crecido en la calle, sobreviviendo a base de pequeños trabajos, rebuscando en la basura y confiando en su instinto. Pero había algo en los ojos de esa yegua que le atravesó el alma, una tristeza tan familiar que le resultó imposible ignorarla. Impulsado por una fuerza que no sabía explicar, Miguel siguió el rastro del remolque hasta el establo abandonado. Allí, encontró a la yegua sola, esforzándose por alcanzar el balde. Se acercó con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. «Tranquila, no voy a hacerte daño», susurró, mientras extendía la mano. Esperanza levantó la cabeza. En aquel instante, niño y animal se miraron como si se reconocieran desde siempre. Miguel no tenía nada que ofrecer, nada salvo su compasión. Corrió hasta un viejo contenedor que había rescatado del vertedero y lo llenó con agua fresca de una fuente pública. Sacó de su bolsillo unos trozos de pan duro, su única comida del día, y los colocó con cuidado frente a ella. «No es mucho, pero es todo lo que tengo». La yegua bebió con avidez. Miguel sintió entonces que, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendía en su pecho. Al amanecer, el frío aún se aferraba a los rincones del pueblo, pero Miguel tenía un objetivo claro. Con su mochila gastada al hombro, volvió al establo. Encontró a Esperanza recostada, débil, pero viva. Se acercó y acarició su cuello. «Buenos días, Esperanza. Hoy buscaré algo mejor para ti», dijo con una voz suave, como quien le habla a un viejo amigo. Pasó el día limpiando parabrisas, recogiendo monedas y soportando miradas indiferentes. Con las pocas monedas que reunió, compró un poco de alfalfa y un trozo de pan. No era mucho, pero para él significaba el mundo. Cuando regresó, la yegua lo recibió con un leve movimiento de orejas. Miguel se sentó a su lado y la observó mientras comía. «¿Sabes? Creo que tú y yo no somos tan distintos, nos han dejado atrás. Pero eso no significa que no podamos seguir adelante», le dijo con una sonrisa tímida. Y por primera vez en mucho tiempo, Miguel no se sintió solo. En su pequeño mundo marcado por el rechazo, aquella tarde Miguel regresó al establo con un manojo de alfalfa que había conseguido tras largas horas limpiando vidrios en las esquinas del pueblo. Llevaba en el bolsillo unas pocas monedas y en el corazón, la esperanza de ver a Esperanza esperándolo como siempre, echada en su rincón. Pero algo era distinto. Un silencio extraño lo envolvió apenas cruzó el umbral del viejo establo. «¿Esperanza?», llamó, sintiendo como la preocupación le trepaba por el pecho. Un sonido suave de cascos resonó entre las sombras. Allí estaba ella. De pie. Su cuerpo delgado cargando el peso sobre una pata delantera aún visiblemente herida. Miguel se acercó con lentitud, con la mano extendida y la voz calmada. «Tranquila, chica, soy yo». La yegua, tras un instante de duda, olfateó su mano con delicadeza y permitió que la acariciara. Aquel simple gesto era una rendija de confianza abierta entre ellos. Miguel no tenía médico, ni dinero, ni teléfono para llamar a un veterinario. Pero tenía memoria. Recordó una enseñanza de su madre, de cuando él era apenas un niño, limpiar las heridas con suavidad, sin miedo pero con respeto. Sacó un trapo viejo de su mochila, lo humedeció con el agua que llevaba en una botella y lo aplicó con cuidado sobre la herida. Esperanza se agitó al principio, pero pronto se calmó bajo sus manos.
En ese instante, algo cambió. La yegua ya no lo miraba con desconfianza, sino con una especie de silenciosa rendición, como si por fin lo reconociera como su compañero. Miguel sintió que, aunque el camino fuera largo y difícil, estaba haciendo lo correcto. Esa noche, el frío volvió a colarse por las grietas del establo. Miguel, sin más abrigo que su chaqueta raída, se acurrucó junto a Esperanza. Su estómago vacío protestaba, pero el calor del cuerpo de la yegua lo ayudaba a resistir el viento helado. ¿Sabes, Esperanza? A veces siento que la vida solo me lanza piedras, murmuró, acariciando su crin. Pero tú me haces sentir que vale la pena seguir. Tal vez porque somos iguales. Yo no tengo a nadie, y tú tampoco. Pero ahora nos tenemos el uno al otro. Esperanza inclinó la cabeza hacia él, como si entendiera. Miguel sonrió con tristeza, cerró los ojos y se prometió a sí mismo que haría lo imposible por cambiar su suerte y la de ella. Al amanecer, con el alma aún temblando por el frío, Miguel salió con determinación. Caminó hasta la plaza central, donde los puestos de los vendedores empezaban a poblar las calles. Al pasar frente a un grupo de niños, escuchó las risas crueles de siempre. Miguel, ¿sigues perdiendo el tiempo con ese caballo cojo? Gritó uno. Al menos tiene algo que cuidar, aunque sea un animal inútil, dijo otro. Miguel apretó los puños, sintió la rabia arderle en la garganta, pero se contuvo. No valía la pena. Caminó más rápido. No tenía tiempo para responder a quienes nunca lo habían comprendido. Con las últimas monedas compró un puñado de avena y una manta usada. No era gran cosa, pero bastaría para aliviar un poco las noches heladas. Cuando regresó, Esperanza levantó la cabeza al verlo, como si lo reconociera desde lejos. ¿Me extrañaste, chica? Mira lo que conseguí. No es nueva, pero te mantendrá más calientita. La cubrió con ternura y le ofreció la avena. La yegua comió despacio. Miguel la observó con el corazón lleno de una emoción que apenas podía explicar, cada pequeño avance era como una lección silenciosa de resistencia. El sol cayó teñido de tonos naranja y violeta. Miguel se sentó junto a ella y por primera vez en mucho tiempo, soñó. Los días pasaron lentos, difíciles. La comida escaseaba. El frío mordía cada noche. Las heridas de Esperanza sanaban despacio, pero su vínculo crecía. Y aunque Miguel sentía que el mundo no le ofrecía casi nada, jamás pensó en rendirse. Una mañana, mientras la primera luz se filtraba por entre las tablas, Miguel se levantó con un objetivo: encontrar trabajo. Caminó por todo el pueblo. Las respuestas eran las mismas: no, lo siento. Hasta que en el mercado encontró a un hombre descargando sacos. Señor, ¿puedo ayudarle por unas monedas? Si puedes cargar 10 sacos sin descanso, te daré lo que tenga, respondió el hombre tras observarlo un momento. Miguel asintió sin dudar. Sus brazos, curtidos por la vida en la calle, levantaron uno a uno los pesados sacos. El sudor le cubría la frente, los músculos le ardían, pero pensaba en Esperanza. Ella lo necesitaba. Y eso bastaba. Al terminar, el hombre le dio unas monedas y un trozo de pan. Buen trabajo, muchacho. Pero no te rompas el cuerpo tan joven. Miguel agradeció, compró algo de avena y unas zanahorias. No era suficiente, pero era algo. De vuelta al establo, encontró a Esperanza inquieta, como si su ausencia la hubiera desvelado. Ya estoy aquí, tranquila, le susurró. Ella se calmó al oír su voz. Al alimentarla, Miguel se dejó caer a su lado. Estaba agotado, física y emocionalmente. El miedo lo rondaba como un buitre. Quizá estoy siendo egoísta, musitó. Tal vez deberías estar con alguien que pueda cuidarte de verdad. Pero Esperanza giró la cabeza y rozó su brazo con el hocico. Un gesto simple, pero lleno de significado. Está bien, dijo, con la voz quebrada. No te voy a dejar. Pase lo que pase, encontraremos la forma. A la mañana siguiente, Miguel decidió pedir ayuda. Recordó a doña Rosa, una anciana amable que vivía cerca del establo. Su casa de adobe, cubierta por plantas silvestres, parecía un rincón fuera del tiempo. Tocó la puerta con timidez. Al poco, apareció la mujer. ¿Qué te trae por aquí, hijo?, preguntó con voz sorprendida. Miguel tragó saliva, y le contó. Le habló de Esperanza. De cómo la encontró. De cómo ahora eran uno. Doña Rosa escuchó en silencio mientras Miguel le contaba cómo estaba luchando para cuidar a la yegua. Cuando terminó, ella suspiró hondo y le dijo con ternura.
Eres un niño valiente, Miguel. No muchos harían lo que tú estás haciendo. Luego, se incorporó con decisión. Ven, vamos a ver a esa yegua. Al llegar al establo, doña Rosa se acercó a Esperanza con cuidado. Le acarició el lomo y examinó con atención su pata lesionada. No será fácil, murmuró tras un momento de silencio. Pero creo que puede recuperarse. Haré lo que esté en mis manos para ayudarte, añadió con una cálida sonrisa. Para Miguel, esas palabras lo eran todo. Por primera vez, sentía que no estaba solo en su lucha. Con el apoyo de doña Rosa, una pequeña luz de esperanza comenzó a brillar al final de su camino. A la mañana siguiente, la anciana volvió al establo con una bolsa de tela descolorida entre las manos. Miguel la esperaba ansioso, sentado junto a Esperanza, quien al verla levantó la cabeza con curiosidad. Mira, muchacho, traje un poco de avena y unas hierbas. Esto debería ayudar con su pata, y también a darle fuerzas, dijo mientras dejaba la bolsa en el suelo. Miguel sonrió aliviado, agradecido por el gesto. La voz de Rosa, siempre serena y acogedora, parecía desvanecer las tensiones que lo acompañaban desde hacía días. Con delicadeza, la anciana vertió un puñado de avena en un balde y lo acercó a la yegua. Vamos, pequeña. ¿No tienes que demostrarle a nadie cuán fuerte eres? Solo necesitas sanar, murmuró mientras acariciaba suavemente su lomo. Miguel la observaba en silencio, notando la conexión casi mágica entre Rosa y Esperanza. La anciana parecía entenderla como si hablasen el mismo idioma. ¿Cómo sabe tanto de caballos, doña Rosa? Se atrevió a preguntar. Ella lo miró con una sonrisa que escondía un dejo de nostalgia. Mi difunto esposo, Manuel, era criador de caballos. Aprendí mucho viéndolo trabajar. Siempre decía que los caballos son como espejos, reflejan lo que llevamos dentro. Si les damos amor y paciencia, ellos nos lo devuelven multiplicado. Miguel se quedó pensando en esas palabras. Hasta entonces había creído que su conexión con Esperanza era única, pero ahora comprendía que había algo más profundo, algo que iba más allá de sus emociones. Durante los días siguientes, doña Rosa visitaba el establo con frecuencia. Traía pequeños remedios caseros y consejos valiosos. Enseñó a Miguel a preparar cataplasmas de hierbas para aliviar la inflamación y a cepillar el pelaje de la yegua hasta que brillara. Pero no todo era fácil. Pronto, los demás niños de la calle empezaron a notar su dedicación. Uno de ellos, Pedro, se acercó una tarde mientras Miguel barría el establo. ¿Por qué pierdes el tiempo con ese caballo? Apenas tienes comida para ti y estás gastando en un animal que ni siquiera camina bien, dijo con desprecio. Miguel respiró hondo, intentando mantenerse sereno. No lo entenderías, Pedro. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de cuidar algo más grande que uno mismo, respondió con firmeza. Pedro se burló. Eres un tonto, Miguel. Ese caballo no vale nada, espetó antes de alejarse. Las palabras de Pedro resonaron en su mente durante todo el día. Esa noche, mientras limpiaba la herida de Esperanza con agua tibia, la duda lo invadió. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo ese esfuerzo era inútil? Como si pudiera leer su angustia, Esperanza inclinó la cabeza y la apoyó en su hombro. Aquel gesto silencioso, lleno de confianza, lo hizo suspirar. No voy a rendirme contigo, Esperanza. No importa lo que digan, susurró acariciando su cuello. A la mañana siguiente, Rosa notó la seriedad en el rostro del niño, pero no dijo nada. Simplemente comenzó a ayudarlo con las tareas del establo. Solo cuando terminaron, se volvió hacia él. Muchacho, la gente siempre tendrá algo que decir. Pero tú tienes algo que ellos han perdido, coraje. Coraje para cuidar de otro, cuando ni siquiera tienes lo suficiente para ti, dijo con voz firme. Miguel asintió, agradecido. Las palabras de Rosa le devolvían la fuerza cada vez que flaqueaba. Con el paso de los días, los cuidados comenzaron a dar fruto. Esperanza ya no se tambaleaba tanto, y aunque su pata seguía débil, caminaba con más seguridad. Miguel y Rosa formaban un equipo, no solo curando a la yegua, sino también fortaleciendo su vínculo. Un día, mientras Rosa acomodaba heno fresco, Miguel le hizo una pregunta que llevaba tiempo en su corazón. Doña Rosa, ¿por qué me ayuda tanto? Usted no me conoce, y tampoco tiene mucho. Ella se detuvo, lo miró con dulzura y dijo. Porque veo en ti algo que muchos han perdido, Miguel. Veo esperanza. Y eso, hijo, es algo que vale la pena proteger. Aquellas palabras se quedaron con él. A pesar de que el futuro seguía siendo incierto, Miguel comprendía que no estaba solo.
Juntos, él y Esperanza tenían una verdadera oportunidad. Los días seguían trayendo desafíos, pero también pequeñas victorias. Cada paso firme que daba Esperanza era prueba de que todo el esfuerzo valía la pena. Y aunque el mundo parecía querer probar su determinación, Miguel no pensaba rendirse. Una tarde, las campanas de la iglesia marcaban el mediodía cuando varios vecinos comenzaron a reunirse en la pequeña plaza del pueblo. Entre murmullos y risas, un rumor se esparcía: el niño de la calle estaba cuidando de un caballo cojo. Doña Rosa, con su sombrero de paja y su sonrisa serena, caminaba entre los puestos del mercado. Algunos la detenían con curiosidad. ¿Es cierto que estás ayudando a ese muchacho con el caballo?, preguntó don Anselmo, el carnicero. Es cierto, respondió ella con tranquilidad. Ese niño tiene un corazón más grande de lo que muchos podrían imaginar. Está haciendo todo lo posible por salvar a esa criatura. Sus palabras provocaron distintas reacciones. Algunos, como don Anselmo, mostraban sincero interés. Otros no disimulaban su escepticismo. Ese niño debería preocuparse por él mismo. ¿Qué sentido tiene gastar tanto en un caballo que no sirve para nada?, comentó una mujer mientras acomodaba frutas. Rosa levantó la mirada con firmeza, sin alzar la voz, respondió: a veces no se trata de lo que sirve. Se trata de lo que vale. O no se trata de si sirve o no, respondió doña Rosa sin alterar su paso, sino de lo que uno está dispuesto a hacer por aquello que considera valioso. Mientras tanto, en el establo, Miguel seguía entregado a su tarea. A pesar de que los comentarios de los vecinos le llegaban como ecos lejanos, él se aferraba al silencio de su compromiso. Su mundo era Esperanza, y cada pequeño avance que notaba en ella, un movimiento más firme, una mirada más viva, se convertía en un triunfo íntimo, un motivo para seguir. Ese día, mientras cepillaba con paciencia el pelaje de la yegua, notó que algunas personas se aproximaban con disimulo. Niños que se asomaban con ojos curiosos, adultos que aminoraban el paso fingiendo indiferencia. Miguel suspiró. Sabía que su dedicación se había convertido en tema de conversación en el pueblo, pero eligió mirar hacia adelante, concentrado en lo único que realmente importaba. Poco después, Rosa llegó cargando una cesta con provisiones. Observó las miradas ajenas con una sonrisa serena. Hoy tienes más espectadores que de costumbre, comentó, dejando la cesta en un rincón. No sé si vienen por curiosidad o por burla, respondió Miguel sin dejar de cepillar. Rosa se acercó, apoyó una mano en su hombro y le habló con una calidez firme. No importa por qué estén aquí. Lo que importa es lo que tú haces. Ellos pueden mirar, hablar o criticar, pero la verdad está en tus actos, en lo que construyes cada día con tus manos. Esa misma tarde, un hombre corpulento con sombrero de ala ancha se detuvo frente al establo. Era don Rafael, un agricultor de carácter recio y mirada práctica. Observó la escena con ceño fruncido. Rosa, me dicen que estás gastando tu tiempo y tus cosas en este chico y su caballo, dijo, con tono a medio camino entre la preocupación y la censura. Ella lo miró sin alterarse. No lo veo como un gasto, Rafael. Lo veo como una inversión, en Esperanza. Y eso es algo que este pueblo necesita más que nunca. Don Rafael miró a Miguel, que trabajaba en silencio con una entrega que no podía ignorar. Había en ese niño una determinación que le recordaba a sus propios años jóvenes, cuando luchaba por su granja con nada más que ganas y fe. Espero que no estés desperdiciando tus fuerzas, muchacho, dijo al fin. Ese caballo parece una causa perdida. Miguel levantó la cabeza y lo enfrentó con voz firme. Puede parecerlo, señor. Pero yo no creo que nadie esté perdido. A veces, solo necesitan a alguien que no los abandone. Don Rafael guardó silencio. Asintió, sin más, y se alejó lentamente, pensativo. Esa noche, Miguel y Rosa compartieron un poco de pan y agua bajo la luz tenue de las estrellas. El establo, cálido y silencioso, parecía un refugio del mundo. Hoy hiciste algo más que cuidar a Esperanza, dijo Rosa, rompiendo el silencio. Hoy sembraste compasión en una tierra que la había olvidado. A veces siento que esto me queda grande, que no es suficiente, confesó Miguel, bajando la mirada. Los grandes cambios comienzan con gestos pequeños, le respondió ella con ternura. Lo que haces no es solo por la yegua. Es por ti, por mí, y por todos los que te miran sin atreverse a actuar. Sigue. Porque lo que siembras hoy, Miguel, dará frutos más grandes de lo que puedes imaginar. Miguel asintió, con el corazón más firme, y acarició el cuello de Esperanza con la promesa silenciosa de no rendirse. Esa noche, mientras el pueblo dormía, el viejo establo brillaba como un pequeño faro. Y aunque aún había dudas en algunos rincones, poco a poco,
el amor y la perseverancia comenzaban a abrir grietas en la indiferencia. Al día siguiente, los primeros rayos del sol bañaban la esperanza, el lugar y la yegua, con una luz dorada. Miguel, ya despierto, preparaba el heno con agua, como Rosa le había enseñado. El sonido sutil de los cascos sobre el suelo le recordaba que, aunque lento, el progreso era real. Esperanza ya no era la sombra que encontró aquel día. Su pelaje, antes apagado, tenía ahora destellos de vida. Sus ojos brillaban. Y aunque aún caminaba con dificultad, cada paso era un reflejo del espíritu invencible que compartía con su joven cuidador. ¿Ves, Esperanza? Te lo dije. Solo necesitabas que alguien creyera en ti, dijo Miguel, ofreciéndole un balde de agua fresca. Rosa llegó poco después. Al entrar, percibió el cambio de inmediato. Vaya, parece que alguien ha estado cuidando muy bien de ti. Estás más bonita cada día, murmuró, acariciando la melena de la yegua. Todavía queda camino, doña Rosa. Pero sé que vamos a lograrlo, respondió Miguel con una certeza nueva en la voz. Rosa lo miró con orgullo. Ese niño era la prueba viviente de que la compasión puede transformar hasta las historias más rotas. Pero fuera del establo, no todos estaban listos para creerlo. Ese día, un grupo de niños de la calle, conocidos de Miguel, se acercó con intenciones que aún estaban por revelarse. Al correr la voz sobre la mejoría de Esperanza, en lugar de recibir apoyo, Miguel se convirtió en blanco de burlas. Miren quién está aquí, soltó uno de los chicos, un muchacho flaco con un sombrero deshilachado. El cuidador de caballos inútiles. Deberías buscar comida para ti, Miguel, agregó otro, cruzándose de brazos y mirando con desprecio a la yegua. No perdiendo el tiempo con ese animal cojo. Miguel apretó los puños. La rabia le ardía en el pecho, pero respiró hondo. Caminó hasta Esperanza y apoyó una mano sobre su cuello para calmarse. No espero que lo entiendan, dijo, con voz serena pero firme. No lo hago por ustedes. Lo hago porque es lo correcto. Los niños se miraron entre sí, desconcertados por su respuesta. Tras unos segundos de silencio incómodo, se dieron la vuelta y se alejaron entre risas nerviosas. Desde una esquina, doña Rosa había presenciado toda la escena. Se acercó con una sonrisa cargada de orgullo. Eso fue muy valiente, Miguel. No todos tienen el coraje de defender lo que creen, especialmente cuando nadie más lo hace, le dijo, colocando una mano en su hombro. Ellos no lo entienden, doña Rosa. Pero no importa. Yo sé que esto vale la pena, respondió el niño, mirando a la yegua con una mezcla de ternura y determinación. A lo largo del día, algunos vecinos comenzaron a pasar por el establo. Algunos por curiosidad, otros para dejar pequeñas muestras de apoyo, una mujer trajo un saco de avena o un hombre, un balde de agua limpia. Eran gestos modestos, pero para Miguel significaban el mundo. Esa misma tarde, mientras cepillaba con cuidado a Esperanza, escuchó pasos detrás de él. Al girarse, vio a don Rafael, el agricultor que días atrás había cuestionado su dedicación. Esta vez, el hombre traía un paquete entre las manos. Pensé que esto podría servirte, dijo, dejando el paquete sobre una mesa improvisada. Dentro, había una manta vieja y unos trozos de madera. Gracias, don Rafael, no tenía que hacerlo, dijo Miguel, sorprendido. Tal vez me equivoqué contigo, muchacho. Tienes algo que muchos hemos perdido con los años, Esperanza. Cuida bien de esa yegua, respondió el hombre antes de marcharse. Conmovido, Miguel colocó la manta sobre Esperanza para protegerla del frío de la noche. Mientras acariciaba su cuello, sintió que todo el esfuerzo comenzaba a dar frutos. El camino aún era largo, pero ahora sabía que no estaba solo. La comunidad, poco a poco, empezaba a mirar con otros ojos. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo estrellado, Miguel se sentó junto a la yegua. Su corazón estaba lleno de gratitud y fuerza renovada. Vamos a lograrlo, Esperanza. ¿No importa lo que digan los demás? Juntos podemos superar cualquier cosa, susurró, esbozando una sonrisa tranquila. Aunque sus movimientos aún eran torpes y vacilantes, Esperanza parecía más segura de sí misma. Los vecinos, que observaban desde la distancia, comenzaron a murmurar entre ellos. Mira eso, pensé que ese caballo no tenía remedio, dijo un anciano, rascándose la barba. Ese muchacho tiene más coraje del que creíamos, agregó una mujer, asintiendo con admiración. Mientras caminaban, Miguel notó que la yegua levantaba la cabeza con mayor frecuencia, como si quisiera absorber el mundo que la rodeaba. Era un cambio sutil, pero poderoso. Cada paso que daban juntos era una victoria, un recordatorio de que incluso las batallas más duras pueden ganarse con paciencia y cariño.
Al regresar al corral, doña Rosa los esperaba con una sonrisa luminosa. Miguel, tengo una idea, dijo, acercándose. ¿Qué te parece si organizamos un pequeño evento aquí en el pueblo? Algo para mostrarle a todos lo que tú y Esperanza han logrado. Tal vez eso ayude a que más personas comprendan por qué vale la pena luchar por ella. Miguel la miró, sorprendido. La idea lo ilusionaba, pero también lo llenaba de dudas. ¿Crees que alguien querrá venir?, preguntó con cautela. Claro que sí, respondió Rosa con convicción. Muchos ya están interesados, aunque no lo digan en voz alta. Solo necesitan un pequeño empujón para demostrarlo. Con renovada determinación, Miguel aceptó el desafío. En los días siguientes, con la ayuda de los vecinos, limpiaron una pequeña explanada en el centro del pueblo y armaron un circuito improvisado con barriles y cuerdas. Miguel sabía que no sería un espectáculo grandioso, pero sí lo suficiente para mostrar el progreso de su yegua. El día del evento, el cielo amaneció despejado. Aunque Miguel estaba nervioso, también sentía una extraña paz. Doña Rosa se encargó de invitar a medio pueblo, y para su sorpresa, la plaza comenzó a llenarse. Había niños, adultos y ancianos, todos con los ojos puestos en él y en Esperanza. Cuando llegó el momento, Miguel respiró hondo y guió a su compañera al inicio del recorrido. La yegua se notaba inquieta, movía las orejas de un lado a otro. «Estamos juntos en esto, chica. Solo confía en mí», le susurró mientras acariciaba su cuello. Con las primeras indicaciones, Esperanza comenzó a moverse. Sus pasos eran lentos, pero firmes. La multitud guardaba silencio, cautivada por la evidente conexión entre el niño y el animal. A medida que avanzaban, cada movimiento de la yegua se volvía más seguro, más decidido. No solo superaba las expectativas de los demás, sino también las de Miguel. Al finalizar el circuito, un aplauso estalló en la plaza. Miguel sintió un nudo en la garganta. Habían llegado lejos, más de lo que jamás imaginó. Doña Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, Miguel». «Esto es solo el principio», le dijo, emocionada. Desde las sombras, entre la multitud, Héctor Morales observaba con una mezcla de sorpresa e incomodidad. No comprendía cómo aquel mocoso de la calle había conseguido sacar algo valioso de un animal que él había desechado. No dijo una palabra, pero sus ojos brillaban con una chispa de amenaza. No estaba dispuesto a dejar las cosas así. Esa noche, mientras Miguel cepillaba a Esperanza bajo la luz tenue del corral, repasaba todo lo vivido. Aunque el evento fue un éxito, sabía que los desafíos aún no habían terminado. «Hoy fue un buen día, chica, pero no podemos confiarnos. Esto recién empieza», le dijo con voz firme. Esperanza levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos, como si comprendiera cada palabra. Miguel sintió que estaban listos para lo que viniera. A la mañana siguiente, despertó con una sensación de triunfo que jamás había conocido. Mientras acariciaba a Esperanza, que comía tranquila el heno que doña Rosa había conseguido, le susurró con ternura. «¿Ves, chica? Te lo dije, juntos podemos con todo». Pero aquella calma no duraría. Al enterarse del evento, y al ver cómo Miguel había captado la atención del pueblo, el orgullo de Héctor Morales se vio herido. Para él, Miguel no era solo un niño con un caballo. Era una amenaza a su autoridad. Ese mismo día, Héctor apareció en el pueblo a bordo de su lujoso vehículo, escoltado por dos hombres corpulentos que parecían más guardaespaldas que trabajadores. El coche se detuvo con un chirrido frente a la humilde casa de doña Rosa. Sin anunciarse, bajó con paso firme y golpeó la puerta con fuerza. «Quiero hablar con ese muchacho», gritó, su voz resonando en toda la calle. Doña Rosa abrió la puerta con calma, aunque su mirada reflejaba una mezcla de firmeza y preocupación. «Buenos días, señor Morales. ¿Qué lo trae por aquí?», preguntó, sin perder la compostura. «No estoy para juegos. Quiero que ese muchacho me devuelva mi caballo», dijo, cruzándose de brazos. Doña Rosa negó con la cabeza, serena pero decidida. Ese caballo dejó de ser suyo el día que lo abandonó. Miguel lo encontró, lo salvó y ahora es parte de su vida. Si vino a intimidar, se equivocó de lugar. Héctor soltó una carcajada sarcástica, pero antes de que pudiera contestar, Miguel apareció desde el corral. Aunque el corazón le latía con fuerza, se plantó frente a él con la cabeza en alto. «Esperanza no volverá con usted. Usted la dejó tirada como si fuera basura. Nosotros la cuidamos, luchamos por ella. Y ahora tiene un futuro». Héctor lo miró con desprecio, dando un paso hacia él.
La diferencia de tamaño, de edad, de poder, todo jugaba en su contra. Pero Miguel no retrocedió. Escucha, mocoso. No sabes con quién te estás metiendo. Ese caballo es mío y más te vale devolvérmelo si no quieres que esto se complique. Miguel apretó los puños. Una rabia contenida ardía en su interior. Pero en sus ojos, más que miedo, brillaba algo mucho más fuerte, determinación. Pero antes de que Héctor pudiera replicar, doña Rosa dio un paso adelante, su figura menuda erguida con una determinación que desafiaba cualquier amenaza. Si intenta llevarse a Esperanza por la fuerza, dijo con voz clara y firme, no solo se enfrentará a Miguel, sino a todo este pueblo. Ya hemos visto demasiado abuso de poder, y no vamos a permitir que vuelva a repetirse. Sus palabras resonaron como un trueno en el silencio de la calle. Desde las ventanas y puertas entreabiertas, los vecinos comenzaron a salir, uno a uno, sin decir palabra. Su presencia, silenciosa pero sólida, era una declaración, no estaban dispuestos a ceder. Héctor giró sobre sus talones, observando a su alrededor. Comprendió, quizá por primera vez, que no sería tan fácil como había creído. Pero su orgullo no le permitía marcharse sin dejar su huella. Esto no ha terminado, espetó, señalando a Miguel con un dedo amenazante. Disfruta tu pequeño momento, porque pronto sabrás quién tiene el verdadero poder. Dicho eso, subió a su vehículo escoltado por sus hombres, y se alejó dejando tras de sí una estela de polvo y tensión. Miguel permaneció en el mismo sitio, respirando profundamente mientras sentía como el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Pero no se engañaba, esa no era una victoria definitiva. Esa noche, bajo la suave luz de una lámpara de aceite, mientras cepillaba a Esperanza, doña Rosa se sentó a su lado. El silencio entre ellos era tranquilo, pero lleno de pensamientos que no necesitaban decirse. Héctor no se dará por vencido, Miguel, murmuró finalmente la anciana. Pero tú tampoco lo harás, ¿verdad? Miguel negó con la cabeza, mirando a Esperanza con una ternura inquebrantable. No puedo rendirme. No después de todo lo que hemos pasado. Ella me necesita, y no voy a dejar que nadie la vuelva a lastimar. Doña Rosa sonrió con orgullo, colocando una mano sobre su hombro. Entonces no estás solo. Yo estaré contigo, y este pueblo también. Héctor podrá tener dinero y poder, pero nosotros tenemos algo que él jamás comprenderá, corazón. Miguel sintió como aquellas palabras encendían dentro de él una fuerza nueva. Aquella noche, se acostó junto a Esperanza, cubriéndose con una manta raída pero cálida. Mientras el viento susurraba entre los árboles, hizo una promesa silenciosa, protegería a su compañera, costara lo que costara. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro sin miedo. Desde la visita de Héctor Morales, la tensión en el pueblo había alcanzado su punto más alto. Aunque se había marchado, su amenaza flotaba como una sombra densa sobre cada calle. Sin embargo, algo había cambiado. Algunos vecinos comenzaron a aparecer con pequeños gestos de apoyo, una bolsa de alimento, unas maderas, unas herramientas. La semilla de la solidaridad comenzaba a germinar. Miguel trabajaba sin descanso desde el amanecer hasta que el sol desaparecía tras las montañas. Quería que Esperanza tuviera no solo un refugio seguro, sino un hogar que le recordara que valía la pena. Mientras martillaba una tabla, doña Rosa apareció con una jarra de limonada fresca. Tómate un descanso, hijo. No puedes ayudar a nadie si te caes de cansancio. Miguel dejó el martillo y se limpió el sudor con el dorso de la mano. Aunque cansados, sus ojos brillaban con una determinación férrea. Gracias, doña Rosa, pero no puedo parar. Si Héctor vuelve, necesito estar listo. La anciana lo miró con ternura. Este pueblo puede parecer pequeño, pero cuando se une, nadie puede con él. Héctor subestima el poder de una comunidad decidida. Esa tarde, mientras compartían un modesto plato de frijoles, un grupo de niños se acercó tímidamente al corral. Eran los mismos que antes se habían burlado de Miguel, llamándolo el loco del caballo. Pero ahora sus rostros estaban marcados por algo distinto, respeto. El más alto, Tomás, dio un paso al frente. Miguel, nosotros queremos ayudarte. Miguel los miró con sorpresa y desconfianza. ¿Y por qué ahora? Hace poco se reían de mí. Tomás bajó la mirada, pero luego habló con voz firme. Teníamos miedo. Héctor asusta. Pero tú nos demostraste que se puede enfrentar lo que parece imposible. Si necesitas algo, estamos aquí. Un nudo se formó en la garganta de Miguel. Asintió con una leve sonrisa. Gracias. Toda ayuda es bienvenida.
Desde ese momento, los niños se unieron a las labores, recogiendo materiales, reforzando el corral, cuidando a Esperanza. Miguel comprendía que ya no luchaba solo por ella, sino por algo mucho más grande, la dignidad de su gente. Pero Héctor no se había quedado de brazos cruzados. A la mañana siguiente, 2 de sus hombres llegaron al pueblo con la orden de recuperar a Esperanza a toda costa. Sus rostros eran duros, sus voces, autoritarias. «Escuchen bien», gritó uno de ellos. «Venimos a llevarnos el caballo que le pertenece a don Héctor. No queremos problemas, pero si alguien se interpone, lo lamentará». Miguel salió al frente, colocándose entre ellos y el corral. «Ese caballo ya no es suyo. Él la abandonó. Ahora forma parte de mi familia y no permitiré que se la lleven». Los hombres intercambiaron miradas y dieron un paso al frente. Pero antes de que pudieran avanzar, doña Rosa y varios vecinos se interpusieron formando una barrera humana. «Si quieren llevarse algo», dijo la anciana, empuñando una escoba como si fuera un arma, «tendrán que pasar sobre nosotros». Uno a uno, más vecinos se sumaron, firmes, decididos. La plaza, que solía estar en silencio, ahora bullía con la fuerza de una comunidad unida. «Esto no es una pelea que quieran empezar», advirtió don Anselmo, un hombre mayor conocido por su sabiduría. «Díganle a Héctor que aquí ya no se le teme». Superados en número, los hombres optaron por retirarse. Pero antes de marcharse, lanzaron una última amenaza. «Esto no ha terminado». Miguel los vio alejarse con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo peor aún no había llegado, pero también sabía que ya no estaba solo. Pero cuando Miguel alzó la mirada y vio los rostros decididos de sus vecinos, comprendió algo profundo: no estaba solo. Tenía algo que ni todo el dinero de Héctor Morales podía comprar, el respaldo sincero de una comunidad unida. Aquella noche, mientras el pueblo recuperaba la calma, Miguel acarició el lomo de Esperanza y le susurró al oído: «No importa lo que venga, no te dejaré. Juntos somos más fuertes de lo que ellos creen». La luna, brillante y serena, bañaba con su luz a ese niño y su yegua, 2 almas marcadas por la adversidad, unidas por la ternura y la determinación. Aunque el porvenir era incierto, Miguel sentía en lo profundo que estaban listos para enfrentarlo. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero Miguel intuía que esa calma era apenas la antesala de algo mayor. Sabía que los hombres de Héctor regresarían, esta vez con más furia. Mientras acariciaba el hocico de Esperanza, que ahora parecía más tranquila, más confiada, repasaba en silencio todo lo vivido. A su corta edad, ya entendía que proteger a quien amas es una lucha que va más allá del miedo. Doña Rosa apareció temprano, cargando una olla humeante de avena caliente. Aunque tenía poco, siempre encontraba una forma de compartir. «Miguel, hijo, debes comer algo. No se lucha con el estómago vacío», dijo con voz dulce. Miguel tomó el cuenco que le ofrecía, y mientras comía, le dedicó una mirada llena de gratitud. «Gracias, doña Rosa. Sin usted, no sé cómo habría resistido tanto». La anciana le sonrió, aunque su rostro dejaba entrever preocupación. «No me agradezcas, Miguel. Solo sigo lo que me dicta el corazón. Pero escucha bien esto, ese valor que llevas dentro, esa determinación, no todos la tienen. Pase lo que pase, nunca dejes que te la arrebaten». Sus palabras resonaron dentro del muchacho como una semilla que echa raíces. Al terminar su desayuno, miró a Esperanza, que masticaba hierba traída por un vecino. En esos ojos grandes y oscuros, Miguel no veía solo a un animal herido, veía un reflejo de sí mismo, alguien que había sido rechazado, pero aún tenía mucho por dar. Al mediodía, decidió reforzar el refugio. Los niños de la calle regresaron, esta vez cargando maderas y clavos que habían encontrado en terrenos baldíos. Mientras trabajaban juntos, Tomás, el chico que había liderado al grupo el día anterior, se acercó curioso. «Oye, Miguel, ¿por qué haces todo esto por un caballo? Podrías haberte alejado de los problemas». Miguel lo miró fijamente antes de responder. «Porque ella no tiene a nadie más. Igual que yo antes. Si la abandono, es como abandonarme a mí mismo». Tomás no dijo nada, pero su mirada se volvió pensativa. Las palabras de Miguel lo habían tocado. Él también conocía esa sensación de abandono. Al caer la tarde, Miguel se sentó junto a Esperanza y le habló como quien conversa con un viejo amigo. «¿Sabes, Esperanza? A veces me pregunto por qué la vida nos pone tantas pruebas. Pero luego te miro y lo entiendo, vale la pena luchar, aunque todo parezca perdido. ¿Tú me enseñaste eso?». Esperanza movió las orejas, como si comprendiera. Miguel sonrió. Más tarde, doña Rosa lo llamó desde su humilde casa. «Miguel, ven.
Quiero mostrarte algo. Dentro, sacó una vieja caja llena de papeles y fotografías amarillentas. Esto era de mi esposo. ¿Amaba a los caballos? Teníamos uno que se llamaba Libertad. Nadie creía en él, pero nos demostró que el espíritu no se mide por las apariencias. Miguel observó las fotos con asombro. Doña Rosa y su esposo posaban sonrientes junto a un majestuoso caballo blanco. La felicidad en sus rostros era contagiosa. ¿Qué pasó con Libertad?, preguntó. Vivió muchos años con nosotros. Y nos enseñó que, como las personas, los caballos llevan dentro un alma indomable. Creo que Esperanza tiene ese mismo espíritu. Y tú también. Miguel guardó silencio, pero algo dentro de él se encendió con más fuerza. No estaba solo, y lo que había entre él y Esperanza era algo único. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Miguel se recostó junto a la yegua. Recordó algo que su madre le decía cuando era pequeño. Miguel significa, ¿quién como Dios? Y eso quiere decir que nadie es más fuerte que aquel que actúa con el corazón. Con esa frase en el alma, susurró. Pase lo que pase, mañana lucharemos, Esperanza. Como siempre. Juntos. La luna iluminaba su pequeño refugio. Aunque las sombras del peligro seguían al acecho, Miguel sentía una paz profunda. Sabía que el camino sería duro, pero también que, paso a paso, estaban acercándose a algo más grande, la verdadera libertad. Al amanecer, el aire traía una inquietud nueva. Miguel despertó antes que el sol, decidido a no rendirse. Mientras alimentaba a Esperanza con lo poco que quedaba, escuchó pasos acercándose. Eran los niños, liderados por Tomás, cargando maderas, clavos y víveres recolectados del pueblo. ¿Qué hacen aquí tan temprano?, preguntó Miguel, dejando el balde en el suelo. Tomás se encogió de hombros con una media sonrisa. Si vas a enfrentarte a ese hombre, no puedes hacerlo solo. Estamos contigo. Un nudo se formó en la garganta de Miguel. No estaba acostumbrado al apoyo, pero aquella muestra de solidaridad le dio nuevas fuerzas. Juntos, comenzaron a trabajar sin descanso. A media mañana, Doña Rosa llegó con una noticia inesperada. Había hablado con varios vecinos y les contó la historia de Miguel y Esperanza. Contra todo pronóstico, muchos ofrecieron ayuda, comida, agua, herramientas. El refugio improvisado empezaba a parecerse a un verdadero hogar. La comunidad, antes silenciosa, ahora se unía en torno a una causa justa. Hijo, este pueblo ha pasado por muchas, dijo Doña Rosa. Pero tu valentía nos recordó que aún podemos luchar por lo que es correcto. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Héctor Morales, al enterarse del movimiento que crecía a favor de Miguel, no tardó en reaccionar. Enviaron un mensaje claro: vendrían por la yegua, cueste lo que cueste. Lejos de asustarse, el pueblo se fortaleció. Por la tarde, los vecinos organizaron una pequeña reunión en la plaza. Querían mostrar los avances de Esperanza y rendir homenaje al esfuerzo de Miguel. Doña Rosa propuso que la yegua diera un paseo corto, como prueba de que, a pesar de sus heridas, estaba sanando, gracias al amor, la paciencia y la lucha compartida. Gracias al cuidado de Miguel, cuando llegó el momento esperado, guió a Esperanza hacia el centro de la plaza. El corazón le palpitaba con fuerza, pero sabía que ese paso era necesario. A su lado, la yegua avanzaba con pasos firmes, aunque aún algo inseguros. El murmullo de la multitud se desvaneció, sumido en un silencio expectante. Incluso aquellos que alguna vez se burlaron, ahora la observaban con respeto. Vamos, Esperanza, tú puedes, susurró Miguel, acariciándole el cuello con ternura. Con cada paso, la yegua parecía recordar quién era. Su andar se afirmaba, y al llegar al centro de la plaza, como si comprendiera la importancia de ese instante, alzó la cabeza con orgullo. Un aplauso estalló entre la gente, inundando el aire de emoción. Miguel sintió un nudo en la garganta: gratitud, alivio, orgullo. Había valido la pena. Desde la distancia, alguien observaba en silencio: Héctor Morales. Fijó sus ojos en la yegua y en el muchacho que, con pura voluntad, la había devuelto a la vida. Aunque no lo reconociera ni a sí mismo, algo dentro de él comenzó a agrietarse. Las certezas que tanto defendía tambaleaban. Miguel, emocionado, se acercó a Doña Rosa y le murmuró: no importa lo que haga Héctor. Mientras tengamos a esta gente con nosotros, no podrá arrebatarnos lo que hemos construido. La anciana sonrió, cálida y firme. Tienes razón, hijo. El valor del corazón siempre será más fuerte que cualquier amenaza. Aquella noche, Miguel y Esperanza descansaron bajo las estrellas. Sabían que lo peor aún podía venir, pero ahora no estaban solos.
El amanecer trajo consigo una tensión vibrante. La plaza bullía de vida, vecinos llegaban con alimentos, otros simplemente curiosos, expectantes. En el centro, una pista improvisada esperaba. Miguel se mantenía sereno, aunque por dentro las emociones lo desbordaban. Había pasado la noche junto a Esperanza, susurrándole palabras de ánimo. Hoy es nuestro día, amiga. No importa lo que digan. Solo confía en mí. La yegua, aunque aún mostraba una leve cojera, caminaba con una dignidad innegable. Doña Rosa, desde un rincón, lo observaba con orgullo. De pronto, un carruaje lujoso se detuvo. Héctor Morales había llegado. Bajó con su porte altivo, mirada fría, y el murmullo del pueblo creció, tenso, contenido. Miguel, al verlo, apretó los puños, pero no desvió la mirada. No dejaría que lo intimidara. Colocó a Esperanza en la línea de inicio. El silencio se hizo. Dio un leve tirón a las riendas, y la yegua comenzó a avanzar. El primer obstáculo era un montículo. Para otros caballos, nada. Para ella, un verdadero reto. Esperanza se detuvo, evaluó el terreno. Miguel la animó. Paso a paso, Esperanza. Tú puedes. La yegua, valiente, avanzó y superó el montículo. No fue un salto perfecto, pero fue suficiente. Los aplausos no tardaron. Héctor frunció el ceño, desconcertado. El segundo reto, una curva cerrada. Miguel sostuvo las riendas con firmeza, y Esperanza giró, ajustando su paso con precisión. La gente contuvo el aliento, y luego estalló en vítores. Miguel levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Héctor. Por un instante, en la mirada del millonario no había desprecio, sino respeto. El recorrido terminó con un trote breve. Esperanza, cansada pero erguida, completó la vuelta. Miguel la abrazó, emocionado. Lo hicimos, Esperanza. Les demostramos que no debieron subestimarnos. La plaza rugió en aplausos. Incluso quienes alguna vez dudaron, ahora miraban a Miguel con admiración. Héctor, en cambio, permanecía en silencio. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sin una palabra, dio media vuelta y regresó a su carruaje. Pero su expresión era distinta. La semilla de la reflexión había sido plantada, y pronto, germinaría. Esa noche, en la soledad de su hacienda, Héctor Morales no podía apartar de su mente lo que había visto. Se sentó en su oficina de roble pulido, encendió un cigarro, pero ni el humo le daba consuelo. Cerró los ojos, las imágenes de la plaza lo acosaban. El coraje de Miguel, la tenacidad de Esperanza. Al día siguiente, sin decir palabra a nadie, fue a ver a su veterinario de confianza. Necesitaba entender cómo un caballo que él había desechado había logrado tanto. El veterinario, sabio y parco, lo miró con serenidad. No todo es fuerza física, señor Morales. A veces, lo que verdaderamente levanta a un ser vivo, es que alguien crea en él. El problema nunca fue Esperanza, dijo el veterinario, mirándolo a los ojos. El verdadero problema fue que usted jamás le dio la oportunidad de sanar. Los animales, como las personas, necesitan tiempo, cuidado, y sobre todo, confianza. Aquellas palabras impactaron a Héctor Morales como un golpe seco al pecho. Durante años, había construido su vida en base a decisiones tajantes, descartando sin miramientos todo aquello que no encajaba en su estándar de perfección. Pero ahora, su orgullosa filosofía se desmoronaba frente a la imagen de una yegua herida que, gracias a la fe de un niño, había vuelto a levantarse. Esa misma tarde, regresó al pueblo. No con la soberbia que lo había caracterizado, sino impulsado por algo nuevo, una necesidad sincera de redención. Llegó temprano a la plaza, sabiendo que allí encontraría a Miguel junto a Esperanza. El niño, al verlo, sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Aún imponente, Héctor seguía siendo una figura intimidante. Pero Miguel, con la misma firmeza que había guiado a Esperanza, no retrocedió. He venido a hablar contigo, dijo Héctor con una voz inusualmente serena. Quiero pedirte disculpas. Miguel lo observó en silencio, sin ocultar su desconfianza. Héctor continuó. Fui un necio al abandonar a Esperanza. No supe ver su valor, ni el tuyo. Tú lograste lo que yo ni siquiera me atreví a intentar. Gracias a ti, he comprendido cuán equivocado estaba. Miguel permaneció callado. El hombre dio un paso más. Quiero enmendar mi error. Si tú me dejas, quiero ayudarte. No lo merezco, lo sé, pero quiero ser parte de esta historia que tú has comenzado.
El corazón de Miguel palpitó con fuerza. Dudó un instante, luego, con la humildad que lo había hecho grande, extendió la mano. Está bien, señor. Pero si vamos a trabajar juntos, será por Esperanza, y por todos los que, como ella, han sido olvidados. Y ese apretón de manos selló un pacto que cambiaría no solo sus vidas, sino la de todo un pueblo. Desde entonces, el cambio comenzó a notarse. Héctor, el hombre altivo de antaño, empezó a caminar las calles del pueblo con humildad. Su primer acto fue trasladar a Esperanza a un establo mejor, con acceso libre para Miguel. Pero el niño fue claro desde el inicio. Si vas a ayudarme, también tienes que ayudar a otros. Hay muchos como yo allá afuera, y ellos también merecen una oportunidad. Héctor, sorprendido por la firmeza del joven, asintió sin dudar. Por primera vez, su mirada se abrió más allá de sus propios intereses. Comprendió que no bastaba con reparar un error, sino que debía abrir el corazón a quienes más lo necesitaban. Así nació Casa Esperanza, un refugio para niños sin hogar, bautizado en honor a la yegua que había sido el símbolo de una segunda oportunidad. La noticia corrió como el viento. Algunos celebraban el gesto, otros sospechaban de sus intenciones. Pero Héctor, por primera vez en mucho tiempo, no se dejó arrastrar por el que dirán. Lo impulsaba una fuerza más poderosa, el deseo genuino de hacer el bien. Dedicó tiempo, recursos y alma al proyecto. Miguel, por su parte, se convirtió en el alma del refugio. Mientras seguía cuidando de Esperanza, enseñaba a otros niños a hacerlo también. Les hablaba del poder de creer en quienes han sido rechazados, y de cómo dentro de cada uno habita una fuerza que solo necesita ser despertada. Doña Rosa, como siempre, fue un faro. Con su sabiduría y ternura, curaba heridas invisibles, transformando el refugio en un verdadero hogar. La relación entre Héctor y Miguel creció en respeto mutuo. El hombre entendió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las conexiones humanas. Y el niño comprendió que incluso aquellos que han fallado pueden cambiar, si el corazón es sincero. El día de la inauguración de Casa Esperanza, el pueblo entero se reunió. Los aplausos resonaban en cada rincón. Miguel, con Esperanza a su lado, sonreía con el alma. Héctor, conmovido como nunca antes, sintió que por fin había encontrado su propósito. Pero esto no fue un final, sino un nuevo comienzo. La casa se llenó de risas, de juegos, de voces que antes solo conocían el silencio del abandono. Héctor, antes distante, se convirtió en un hombre presente. Miguel, en un líder inspirador. Y Esperanza, en el símbolo viviente de todo lo que se puede lograr cuando se tiene fe. En una feria organizada para recaudar fondos, Miguel y Esperanza protagonizaron una exhibición que dejó a todos sin aliento. La yegua, antes rota, trotaban con fuerza y elegancia. Las lágrimas de quienes miraban hablaban por sí solas. Casa Esperanza se convirtió en un faro. Una prueba viviente de que con compasión, valentía y un acto de fe, incluso el corazón más endurecido puede cambiar. La historia de Miguel y Esperanza se volvió leyenda. Un susurro eterno entre las calles del pueblo, recordando que no importa cuán difícil sea el camino, si el corazón está dispuesto, siempre habrá una luz que guíe.